Hola, unos minutos, por favor. Os voy a robar poco tiempo, lo prometo. Como os hemos comentado al principio, pues hay una serie de sesiones que las empresas que participan con nosotros van a dar. En este caso, tenemos el placer de contar con la empresa de Siemens, que va a dar una conferencia 20 minutos, no mucho más. Luego ya podéis seguir con vuestro trabajo. Perdona, ¿te presentas tú misma? Sí, no hay Vale, ningún problema. pues Bueno, mi nombre aquí es... te doy. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Esther Antón. Soy la persona responsable del área de software de Siemens Mobility. Cuando hablo del área de software me refiero a el equipo encargado de todo lo relacionado con la experiencia de usuario final, ya no tanto relacionado con los trenes en sí, sino los sistemas de movilidad como servicio, los sistemas de predicción de ocupación o los sistemas de ticketing inteligente para los servicios de transporte público. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estar aquí, tener la suerte de poder hablar con vosotros o hablaros de cuál es nuestra visión acerca de la importancia de la información en el papel de la experiencia de usuario en su conjunto. Y bueno, empezar un poco con lo obvio quizá. Perdonadme. Que es que, bueno, en el contexto en el que vivimos actualmente, donde muchas veces podemos estar incluso sobreinformados acerca de cualquier tema, pues cuando vamos a dar el paso de hacer un trayecto, un viaje, ya sea de cercanía o un viaje de larga distancia, pues nos puede ocurrir lo mismo. Y en base a esta sobreinformación y al no estar estructurada y que a veces no es clara, puede ser que los viajeros pues tengan cierto nivel de estrés. Entonces, cuanto mayor sea la calidad de la información que les proporcionamos a los viajeros, pues menor nivel de estrés y mayor comodidad pues durante todo el trayecto. Eh, durante esta pequeña conferencia, pues vamos a hablar de nuestro punto de vista acerca de cuáles son los grandes bloques de los desafíos que tenemos en la gestión de la información para la comodidad de los viajeros. Os vamos a hablar también de cómo la inteligencia artificial está ayudando tanto a generar productos como para ayudar a gestionar esa información eh, y unificarla. Y también os voy a contar cómo desde Siemens estamos dándole solución a estos retos. Para poder entender el papel de los sistemas de información, pues eso, es importante primero tener ese contexto, ese feeling de cuáles son los problemas que estamos viendo que tienen los viajeros con la gestión de esta información. Dentro de estos desafíos he querido, bueno, no resumirlo, pero sí englobarlos en tres grandes bloques. Y es porque, en primer lugar, en España tenemos la suerte de que contamos con un sistema de transporte tanto público como privado muy amplio y que tanto para cualquier tipo de trayecto, bien sea de cercanía, bien sea de larga distancia, pues podemos hacer uso de cualquiera de estos servicios. Eh, Perdona. En los últimos años también ha aumentado en el mercado, podemos verlo en cualquier lugar, el número de proveedores que nos proporcionan o bien transporte compartido o bien transporte de demanda, como son los conocidos Cabify o Uber, por ejemplo, eh, y que a su vez han traído otras formas de movilidad que antes no estaban tan presentes, como puede ser la micromovilidad, que pueden ser los patinetes compartidos, las motos o los coches que podemos ver en la calle que puedes simplemente activar y dejarlos por la ciudad. Todas estas múltiples opciones para desplazarnos, a su vez, traen consigo, pues, cada uno tiene su aplicación móvil, cada uno tiene su forma de exponer la información, cada uno, pues, tú como usuario tienes que tener múltiples cuentas de usuarios, múltiples aplicaciones instaladas en el móvil y al final, pues, cada uno de ellos tiene su propia experiencia de usuario y por pequeña que sea, toda esa experiencia de usuario tiene una curva de aprendizaje. La oferta de movilidad estamos viendo que cada día crece porque la demanda también está creciendo. Si miramos datos como aquellos del transporte de viajeros que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, con respecto al año pasado en enero, el transporte de viajeros creció un 14% y la cifra es más o menos similar con respecto al año anterior. O sea que cada año, más o menos, el 15% es lo que aumenta el transporte de viajeros en nuestro país. Si a esto le sumamos la preocupación de los viajeros y en general de la población con la sostenibilidad en sus trayectos, pues
hay que ver que el sector de la movilidad también se está moviendo en ese sentido y cada vez hay opciones para los usuarios que son mucho más sostenibles, y la labor de los sistemas de información es conseguir que la información sobre la sostenibilidad pues, sea cada vez más accesible y que estos trayectos sostenibles pues estén más presentes en las opciones que toman los usuarios. Para esto, pues es necesario que los sistemas de información o bien dispongan de información acerca del ahorro de la emisión de, bueno, lo que consumen los transportes de sus trayectos, o bien ser capaces de calcular cuál es el ahorro con respecto al transporte privado de la ruta que vas a tomar en transporte público con respecto a las emisiones de tu coche o tu moto privada. De esta manera, poco a poco, esa información estará presente para los viajeros y conseguiremos que poquito a poco pues, sea un factor que ayude a que pues, tenga un poquito más de peso a la hora de querer desplazarte en tu día a día o a tus vacaciones. Una vez sabemos cuáles son los retos, pues queremos intentar entender pues, cuál es la implicación de esta información. Bueno, cuando supe hace un tiempo que iba a tener la oportunidad de venir a hablaros de este tema, que me gusta mucho y para mí es el día a día, pues quise un poco hacer una pequeña encuesta o preguntar a los que estaban a mi alrededor para no intoxicarme tanto con lo que trabajo yo en el día a día. Entonces, me dieron ideas de cuál es, desde un público no relacionado con el sector de la movilidad, qué es realmente la importancia de la información siendo tú un viajero, ¿vale? Entonces, pues en la encuestilla, estas son los términos o las palabras que más se repitieron. Entonces, desde este punto de vista, creo que la información para los viajeros resulta un elemento clave que influye directamente en la experiencia de usuario durante el viaje y, desde mi punto de vista, incluso antes de empezar el viaje. Ya en el momento en el que empiezas a planificar tu trayecto, tu ruta, la calidad de la información y la cantidad de información que estás recibiendo va a influir en el tipo de ruta que quieras coger y la comodidad del viaje una vez has elegido el viaje que quieres tomar. ¿Alguna de las informaciones que entran en juego? Pues a la hora de crear un sistema de información fiable y que realmente sea útil para los usuarios son la información disponible de los horarios y las rutas del transporte público. Es muy importante que se disponga de esta información desde un punto de acceso unificado para realmente poder llegar a enriquecer las rutas o llegar a calcular rutas que no sean solo de transporte público. El transporte público puede ser la columna que vertebre los trayectos que hagamos en el día a día, pero es importante que para los usuarios también les hagamos más fácil saber que pueden enriquecer esas rutas con otros tipos de medios de transporte, como son, pues como ya he comentado antes, o bien una primera o última milla con un taxi, o bien pues poder llegar a las estaciones o paradas de transporte público haciendo uso de la micromovilidad. Gracias a las plataformas de movilidad como servicio, pues tenemos estas opciones un poco más al alcance de la mano. Dentro de poco os explicaré cómo funciona nuestro producto para las plataformas de movilidad como servicio. No sé si os sonará la aplicación Doco, pero bueno, si alguno la ha usado o la queréis usar, la podéis descargar. Y la idea del concepto de la movilidad como servicio está enfocada a eso, a que ya no solo el transporte público lo vertebre, sino que sepamos que hay muchas más opciones de las que tomamos en el día a día y muchas de ellas pues, pueden ser más sostenibles de lo que pensábamos. Es crucial que los viajeros sean capaces de obtener información en tiempo real sobre el estado del viaje. Cualquier cambio de los horarios, las cancelaciones o una desviación de una ruta, todo esto al final puede tener un impacto negativo a la hora de que un usuario o un viajero quiera llegar a su destino. Es importante que las aplicaciones sean capaces de obtener esta información y poder trasladársela a los viajeros, o bien para, de forma proactiva, calcular una ruta y darle una alternativa, o bien para que el usuario pues al menos sea consciente de cómo va a poder continuar su trayecto, pero evitar esa incertidumbre que es lo que muchas veces te provoca ansiedad o te da incomodidad como viajero. Es importante también que a los usuarios les demos información sobre seguridad. Y ya no solo la seguridad de cómo puedes actuar en un protocolo de evacuación o cuando ocurre una emergencia. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, es posible el cruce de datos
y calcular cuál es la seguridad dentro de un trayecto o de una ruta que va a tomar un usuario. En Siemens, por ejemplo, disponemos de un producto que hace que los proveedores sean capaces de informarnos de si son conscientes de que va a haber un mantenimiento en una línea, son conscientes de que va a haber un concierto, de que va a haber una huelga o algo similar. Y entonces, las aplicaciones de movilidad como servicio tienen dos opciones. Pueden enseñárselas al viajero, que siempre es algo que es mejor que encontrarte una marabunta de 80 personas entrando al mismo vagón, o bien pueden hacer que los sistemas de cálculo de rutas inteligentes eviten esas zonas durante determinado espacio de tiempo. En las estaciones o los hubs de movilidad, por ejemplo, también es importante que las aplicaciones sean capaces de guiarte dentro de las estaciones. En estaciones pequeñas es posible que no necesites un acompañamiento, pero sin embargo, cuando una estación, un hub de movilidad, que los llaman ahora, tiene varias plantas, es importante que las aplicaciones o las pantallas sean capaces de guiarte como usuario hacia dónde tienes que ir en caso de si tienes un transbordo, si tienes que hacer otro cambio o tienes que coger, por ejemplo, un taxi que tienes reservado. Es importante que las estaciones o las aplicaciones dispongan de sistemas para poder informarte y que no tengas que estar buscando la salida o saber si estás en una planta distinta, en una planta en la misma planta y que no pierdas tu siguiente transporte. Teniendo en cuenta la comodidad, pues si es posible, a los usuarios les gusta estar informados de cuál es la ocupación del vagón o de los transportes que van a coger a lo largo de su ruta, de la disponibilidad de los asientos. Les gusta saber cuáles son los servicios. No influye tanto en la ruta en sí, pero es verdad que siempre y cuando se disponga de esta información, pues consideramos que enriquece la experiencia de los viajeros. Si bien lo ideal sería tener una fuente unificada de datos donde poder explotarla desde cualquier sistema, es verdad que cuanto más aumenta el número de servicios de movilidad, más aumenta el número de proveedores, más aumenta la complejidad. Por lo tanto, es necesario que dispongamos de sistemas de análisis de datos y curación de datos para poder generar estas fuentes de datos y que sean lo más estándar posibles. Por darles un ejemplo de cómo las aplicaciones de movilidad como servicio te dan soluciones ante inconvenientes del día a día, por ejemplo, si un usuario utiliza la plataforma y ha indicado que quiere llegar con 30 minutos de antelación a una estación y tiene reservado un taxi que le va a dejar 30 minutos antes en la estación, si la plataforma detecta que hay un retraso en el tren de su ruta de otros 30 minutos, automáticamente la aplicación es capaz de darte una opción de, si quieres o no, que te replanifiquemos el taxi para que esos 30 minutos de comodidad que tú has seleccionado como usuario se sigan manteniendo, o si por el contrario te parece bien llegar con una hora de antelación en lugar de con 30 minutos. Nuestros sistemas predictivos de ocupación o tráfico nos permiten además la detección de riesgos, como he comentado antes, de que los usuarios no sean capaces de llegar o bien a un transbordo o bien a su destino. Si es el caso del transbordo, es importante que los sistemas de información sean capaces de proporcionarle, si no de forma automática, que sea capaz de ofrecerle una alternativa de cambios de billetes para poder llegar a su destino, aunque sea más tarde, pero con la menor disrupción posible y el menor estrés posible. Como he mencionado antes, lo ideal sería contar con fuentes de datos unificadas, ¿vale? Si no las tenemos, pues es necesario contar con una tecnología que sea capaz de generar esas bases de datos unificadas y centralizadas. Nosotros tenemos un producto que se llama TPC Integrate, que está justamente enfocado a que los proveedores de movilidad, independientemente del formato en el que den los datos, que puede que os suene y no sé si durante el reto os mencionarán algo, en este caso quizá el estándar más general de datos de transporte público es el GTFS, y veo a alguien asintiendo, así que alguien sabe de qué son los datos, y estamos muy enfocados en poder generar que, independientemente de quién sea el proveedor y cuál sea el modo de transporte, podamos todo unificarlo en una única base de datos y armonizar los datos de paradas, rutas y demás, para que la complejidad de todos esos sistemas de información no se traslade al usuario final de las aplicaciones
o de las plataformas digitales. Actualmente, quizá los ejemplos más generalizados a nivel de nuestras aplicaciones de movilidad o las aplicaciones de mercado sean, en primer lugar, los chatbots o los asistentes virtuales o conversacionales. Normalmente están enfocados a la ayuda, a encontrar información o dentro de la aplicación o dentro de tus propias rutas, o bien pues horarios de transporte público, horarios, disponibilidad de tipos de proveedores de transporte privado, etcétera. Es también importante entender que, bueno, con los nuevos modelos pueden responder o suelen ser algo más ágiles a la hora de responder ante una conversación más informal. Pero es verdad que los chatbots son asistentes virtuales, en norma general, siempre configurados para responder pues, unas preguntas frecuentes o unos datos muy concretos dentro de la aplicación. Por eso normalmente te vienen unas preguntas predeterminadas, porque es realmente a lo que son capaces de responder sin pasarte a un agente de atención al cliente. Y de cara a estos agentes de atención al cliente, es verdad que la inteligencia artificial generativa está ayudando mucho a empezar a dar una información de calidad y con muchísimo menos tiempo de espera para los usuarios finales. Disponemos de motores en los que puedes buscar la información directamente sin que pues ya tengan que buscar manuales, como se hacía antiguamente, de cómo funcionaba, de cómo están los horarios y ser ellos quienes tienen que consultar diferentes fuentes, sino que tienen una única fuente donde ellos pueden consultar y a los viajeros finales pues les proporcionan esta información de una manera muchísimo más rápida y todo muchísimo más cómodo. Y por último, contaros que disponemos también de sistemas de gestión y generación de rutas óptimas. Estas rutas óptimas se basan en algoritmos de cálculos y heurísticas que tienen en cuenta ocupaciones de vehículos, los estados del tráfico, predicciones de retrasos que suelen tener, para que realmente a los usuarios lo que les llegue sea una información de si realmente voy a poder llegar a un destino o no, y no la típica información estática que podemos tener en otras aplicaciones móviles, sino que realmente lo que le llegue al usuario final sea algo que sea útil y que seamos capaces de que la experiencia del usuario sea lo mejor posible. Aplicando también inteligencia artificial, como ya he comentado, somos capaces de predecir la ocupación y la disponibilidad de los vehículos, y si yo detecto que un vehículo, por ejemplo, principal de una ruta que he calculado no tiene disponibilidad, intento ir al sistema de este proveedor. Si realmente detectamos que no tiene disponibilidad, ese tipo de rutas se calculan pero se desechan. ¿Por qué? Porque para los viajeros finales no necesitan tener esa ruta porque realmente no la van a poder utilizar. Entonces, este tipo de información creemos que también puede ser útil de cara a la información que le proporcionamos a los viajeros, que crear menos entropía, crear menos ruido en estos resultados. ¿Cómo le damos solución desde Siemens Mobility a estos retos y a estos problemas que hemos visto a lo largo de estos minutos? Disponemos de diferentes soluciones. Como ya os he contado, tenemos un proyecto concreto para la creación de bases de datos unificadas, y para la experiencia de usuario como tal, ya os he contado que tenemos un producto que se llama Jafas Info, ¿vale? Que es la consola o el sistema que los proveedores pueden utilizar, y no solo los proveedores, cualquier actor que vaya a influir a lo largo de todo tu trayecto, de toda tu ruta, tiene un sistema para poder incluir información y que tú la recibas. Tú la recibes quizá en tu aplicación móvil, pero es importante saber que está centralizada. Es decir, que independientemente de si yo lo miro en una aplicación móvil, yo lo miro en un display de una de las estaciones, o yo lo miro en la web o en una red social, estoy viendo siempre el mismo dato. Siempre es el mismo dato, simplemente cambia o el formato o la fuente de la que la estás recibiendo. Pero nunca vas a ver un dato diferente
si se ha utilizado a través de Jafas Info. Como ya he comentado antes, tenemos un producto que bebe de los anteriores, que son las aplicaciones de movilidad como servicio, ¿vale? Hay 3 componentes principales. Tenemos el Java Trip Planner, que es el motor de búsquedas óptimas para los usuarios. Tiene en cuenta precios, tiene en cuenta disponibilidad, tiene en cuenta los horarios del transporte público y quizás es el que más bebe de todas las aplicaciones que están basadas en inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos la Sales Platform, que es el componente que nos ayuda a comprar cualquier medio de transporte, siempre y cuando se pueda, a través de estas aplicaciones. Si yo calculo una ruta que tiene 3 medios de transporte y los 3 tienen digitalizado su modo de compra de los billetes, en una sola transacción puedes comprarlos todos. Y por último, para que tú puedas acceder a estas funcionalidades, tienes los frontales. Las aplicaciones frontales, además, están diseñadas para que la experiencia del viajero sea lo más uniforme posible. Como he comentado justo al principio de la presentación, normalmente cuando tú tienes múltiples aplicaciones, al final la experiencia de usuario te puede cambiar. Por mínimo que sea, siempre hay una curva de aprendizaje porque tienes que aprender una nueva aplicación. Las aplicaciones están diseñadas para que, independientemente del proveedor que quieras utilizar, la experiencia de usuario siempre sea la misma. Si yo estoy en Málaga y quiero coger un patinete, o estoy en Madrid y quiero coger un patinete, me da igual qué proveedor sea, que no me tengo que descargar una aplicación nueva. Abro, veo el patinete, lo activo y simplemente empiezo mi viaje con él. De aquí creemos que también es importante esa unificación para que los usuarios lo tengan mucho más sencillo y dejen de tener 9 aplicaciones en lugar de una única en el móvil. Y sin querer daros muchas pistas, porque sé que tenéis algún reto de accesibilidad, o lo que sí que quería comentaros es, bueno, cómo se muestran y cómo pueden llegar a influir las disrupciones y los cálculos de las rutas alternativas cuando un usuario final lo recibe en el móvil. Hay en algunos casos que son simplemente una sugerencia, esto puede ser así. En otros casos tienes una alerta o directamente no podemos seguir con tu ruta, esta es la ruta alternativa, consulta más adelante. También tenemos aprendizaje automático para el aprendizaje de hábitos de los usuarios, tanto como cuáles son los destinos que más consultan, como cuándo suelen hacer sus viajes más habituales, de manera que pues ellos puedan activar alertas, desactivarlas o simplemente pues no tener que estar buscando de nuevo la ruta, sino que ya lo tiene precargado porque es un hábito que hemos sido capaces de detectar por parte de los usuarios. Y por último, pero no más importante, son los datos de accesibilidad. Hay guiados, siempre indicar cuáles son los elementos que vas a tener que utilizar, o bien unas escaleras, o bien un ascensor. El estado de ese ascensor, siempre que se pueda tener esa información, es importante para los usuarios. Y por último, como se puede ver aquí, la predicción o el estado real de cuál es la ocupación de los vehículos y dónde están aquellos elementos de accesibilidad para aquellos usuarios que realmente pues, necesiten este tipo de información y que puedan tenerla en la palma de su mano. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Eso, no sé si tenéis alguna pregunta. Un segundo, que te paso el micrófono. Que si no, no se oye, no se queda grabado. Es la caña. Es la caña. Sí, la pregunta es, ¿vosotros tenéis API para poder usar vuestros servicios? Sí. Sí, ¿no? Cada producto tiene su propia API y se puede usar o bien en conjunto o bien exponemos la API y se puede explotar de terceras partes. Perfecto. Gracias. Nada. ¿No? Bueno, ¿es open source? No. No. ¿Alguna pregunta más? Y una pregunta, para el tema de alucinaciones o errores que pueda tener una IA generativa al recomendar viajes, ¿cómo combaten eso? Para la parte de cálculo de rutas no es IA generativa. Eso no tiene ningún tipo de feedback, no tiene ningún tipo de nada. Sí que se usa a la hora de cuando los agentes de atención al cliente reciben una información de los manuales para dársela a un usuario
Si no es veraz, pueden dar feedback. Pero es la única parte en la que realmente queremos que entre ruido, por así decirlo. Gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿Solo preguntan ellos? Bueno, si me queréis preguntar en privado, Estás por aquí, o sea, no hay ningún exactamente. problema. Si alguien quiere preguntar más en privado, pues ahora le Sí. sigue preguntando.